Dijeron que Alpha Kellen Thorne había muerto. Los médicos habían certificado la hora de la muerte. La manada ya se estaba preparando para la guerra. Pero no sabían que, en las sombras de aquella estéril habitación de hospital, se escondía una conserje llamada Noah. Ella no tenía poderes mágicos, no tenía estatus, solo tenía una voz y una nana que creía que nadie podía oír. Pero él la oyó. Y cuando el depredador más temido de la costa este despertó, no quiso a ningún médico ni a su ejército. Quería a la dueña de esa voz. Esta es la historia de cómo una sola canción puso de rodillas a un imperio. El olor a antiséptico solía enmascarar el olor a sangre en el centro médico privado St. Jude, en el centro de Seattle, pero no esta noche. Esta noche, el olor metálico del hierro flotaba pesadamente en el aire, asfixiando los pasillos estériles del ala VIP. Noah Vance mantenía la cabeza gacha. Era la primera regla de supervivencia cuando eras una humana de 22 años que trabajaba en turnos de limpieza en un hospital financiado por las antiguas familias, los Lobos. No los mires a los ojos, Noah. Su supervisora de turno, la señora Gable, se lo había advertido 1000 veces. Friega los suelos, vacía las papeleras y hazte invisible. Si un alfa está sangrando, da media vuelta y vete por otro lado. Noah apretó con fuerza el mango de su cubo de fregar hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Era invisible. Se le daba bien ser invisible. Así había sobrevivido al sistema de acogida y así estaba sobreviviendo a la abrumadora deuda que le había dejado su difunto padre. Pero esa noche, el caos era imposible de ignorar. Las puertas dobles de la sala de traumatología se abrieron de golpe. Entraron apresuradamente con una camilla, rodeada por 6 hombres con equipo táctico. No eran médicos, eran agentes del orden. Y en la camilla yacía un hombre que parecía un dios caído, Kellen Thorne. Incluso Noah, que intentaba vivir bajo una roca, conocía ese rostro. Era el alfa de la manada Obsidian, el multimillonario director ejecutivo de Thor Enterprises y el hombre que, en la práctica, gobernaba el noroeste del Pacífico. Pero en ese momento parecía humano, vulnerable y aterradoramente humano. Tenía el pecho desgarrado, con marcas de garras que rasgaban la costosa seda italiana y de la que manaba sangre negra, señal del envenenamiento de Wolfsbane. «Traed al doctor Harris ahora mismo», gritó uno de los matones. Se llamaba Silas. Noah lo había visto en las noticias. Era el beta de Kalin, su segundo al mando. Silas parecía dispuesto a matar a todos los que estaban en la habitación. Noah retrocedió hasta el armario de suministros, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho como un pájaro atrapado. Debería marcharse, debería correr al sótano y esperar a que terminara el turno. Pero el pánico que se había apoderado del pasillo la paralizó. Observó a través de la rendija de la puerta cómo se agolpaba el equipo médico. Desfibriladores, gritos, maldiciones. Luego, el peor sonido del mundo. Un pitido largo y continuo. Lo estamos perdiendo. El doctor Harris gritó con las manos manchadas de sangre. El dolor del lobo ha llegado al corazón. La regeneración no está funcionando. «Cúralo», rugió Silas, agarrando al médico por el cuello. «Si muere, los pactos del sur quemarán esta ciudad hasta los cimientos antes del amanecer». Se ha ido. Silas, se ha ido. El silencio que siguió fue más pesado que los gritos. Era una manta sofocante y pesada. El monitor emitía un zumbido constante. Uno a uno los ejecutores se desplomaron. Silas soltó al médico y cayó de rodillas, enterrando el rostro entre las manos. Una poderosa y aterradora pena irradiaba de ellos. Se rindieron. Comenzaron a salir, derrotados, para hacer las llamadas que iniciarían una guerra. La doctora Iris levantó la sábana, cubriendo la mandíbula devastadoramente afilada de Kalin, y apagó las luces, dejando el cuerpo bajo el resplandor azul de las máquinas. Noah esperó hasta que los pasos se desvanecieron. Salió del armario. El pasillo estaba vacío. No debería estar allí. Debería ser invisible. Pero algo la atrajo hacia la habitación. Era una extraña y magnética tristeza. Entró en la habitación oscura, con el olor a ozono y muerte picándole la nariz. Miró la sábana. Temblando lentamente, la retiró.
Kellen Thorne era aún más hermoso en la muerte. Pómulos altos, pestañas oscuras contra la piel pálida, una cicatriz que le recorría la ceja izquierda y le daba un aspecto permanentemente peligroso. Parecía tan solo. Pobrecito, susurró Noah. No le hablaba al multimillonario. Le hablaba a la vida perdida. Sin pensar, solo para llenar el aterrador silencio de la habitación, tarareó. Era una melodía que su madre solía cantarle antes de desaparecer. Una sencilla y evocadora canción popular sobre la luna y la marea. Duerme ahora, Wolf. La oscuridad es profunda. Las estrellas tienen promesas que cumplir. Su voz era ronca por la falta de uso, pero clara. Tenía una extraña resonancia, una vibración que parecía zumbar en las partículas del aire. Noah cerró los ojos y dejó que la melodía fluyera. Era lo único que poseía, su voz. El río corre, la sangre corre lenta. Todos debemos volver a la tierra. Le apartó un mechón de pelo de la fría frente. Sus dedos rozaron su piel. Un golpe seco. Noah se quedó paralizada. El monitor dio un único pico irregular. Retiró la mano como si se hubiera quemado. Imposible. Respiró. Se inclinó más cerca. Hola. Nada. Solo la línea plana. Debía de habérselo imaginado. Se dio la vuelta para marcharse, aterrorizada por la posibilidad de que la pillaran con el cadáver. Pero entonces lo sintió. Una mano grande y callosa le agarró la muñeca. No era un agarre débil. Era de hierro. Era absoluta. Noah jadeó y se dio la vuelta. Los ojos de Kellen Thorne estaban abiertos. No eran ojos humanos. Brillaban con un violento color dorado fundido y estaban fijos en su rostro con una intensidad que amenazaba con consumirla por completo. No respiraba. Su corazón apenas latía, pero la miraba. No hablaba. No podía. El veneno seguía paralizando sus cuerdas vocales, pero sus labios se movieron, formando una sola palabra silenciosa. Otra vez, quería que ella cantara. Noah estaba paralizada por el terror. Era un depredador, pero la desesperación de esos ojos dorados rompió su miedo. Estaba agonizando. El sonido lo calmó. Con lágrimas en los ojos, Noah abrió la boca. Cantó el estribillo más alto esta vez, volcando su propio dolor, su propia soledad en las notas. Mientras cantaba, ocurrió lo imposible. Las venas negras de su cuello comenzaron a desaparecer. La herida irregular de su pecho comenzó a cerrarse y el vapor se elevaba de la carne que se unía. El monitor comenzó a pitar de forma constante y fuerte. Bip, bip, bip. Él inhaló profundamente, llenando sus pulmones de aire. Le apretó la muñeca, acercándola hasta que su rostro quedó a pocos centímetros del suyo. Inhaló su aroma, a jabón barato y lejía, como si fuera el mejor perfume del mundo. Entonces, las puertas se abrieron de golpe. «He oído el monitor», gritó el doctor Harris, entrando apresuradamente con Silas. Noah entró en pánico. Si la veían, una humana tocando al alfa, la matarían. Ella liberó su muñeca. Callan intentó contener su gruñido bajo y frustrado, pero aún no había recuperado todas sus fuerzas. Ella salió corriendo. «¡Detenedla!», gritó Silas. Noah no miró atrás. Corrió por los pasillos de servicio, bajó por el conducto de la lavandería y salió a la lluviosa noche de Seattle. Corrió hasta que le ardieron los pulmones, mezclándose con las sombras, aterrorizada por haber cometido el mayor error de su vida. Detrás de ella, en la habitación del hospital, Kellen Thorne se incorporó rugiendo de frustración, sus ojos dorados escudriñando la habitación vacía en busca del ángel que acababa de sacarlo del infierno. 3 días después, Seattle estaba sitiada. No por un ejército, sino por la Sound. La manada Obsidian había bloqueado la ciudad. Todas las salidas estaban vigiladas. Todos los empleados del hospital estaban siendo interrogados. La versión oficial era que Alpha Thorne se estaba recuperando de un pequeño problema cardíaco. La verdad que se susurraba en los callejones y las salas de juntas era que Callan Thorne se había vuelto loco. En la suite del ático de la Torre Thorne, con vistas al gris horizonte, Callan caminaba de un lado a otro. Estaba completamente curado físicamente. La maldición del lobo había desaparecido, pero su mente estaba fracturada. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, oía el sonido del electrocardiograma,
y entonces la oyó a ella. Silus. Kellen ladró. El sonido resonó como un latigazo en la amplia oficina acristalada. Silus, un hombre capaz de levantar un coche pequeño, se estremeció. Dio un paso adelante, sosteniendo una tableta. Alfa, hemos revisado de nuevo las imágenes de seguridad del hospital. Están corruptas. Kellen se dio la vuelta con la camisa desabrochada, dejando al descubierto la fresca cicatriz rosada de su pecho. Corruptas. La oleada de energía cuando despertaste, explicó Silas nervioso. Quemó las cámaras de la unidad de traumatología y del pasillo. Tenemos el audio, pero está distorsionado. Reproducirlo. Silus tocó la pantalla. El ruido estático llenó la habitación. Entonces, atravesando el ruido blanco, se oyó una débil melodía tarareada. Estaba fantasmalmente rota, pero era innegable que estaba ahí. Kellen dejó de dar vueltas. Su lobo, que normalmente era una tormenta caótica en su interior, se calmó al instante. Sus hombros se relajaron. El dolor de cabeza que lo había cegado durante 72 horas desapareció. Esa voz, susurró Kellen. No es solo una voz, dijo Silas. Es un ancla. En la fisiología de los hombres lobo, un ancla era un mito. Una pareja tan compatible que su propia frecuencia podía controlar la biología del alfa. Se decía que un ancla podía calmar a un lobo salvaje, curar un cuerpo moribundo y traer de vuelta un alma al borde del abismo. Ella es humana, dijo Kellen, con una sensación agridulce al darse cuenta. Olí su sangre. No olía a lobo, solo a lejía, jabón de lavanda y lluvia. Hemos entrevistado a todas las enfermeras y médicos, dijo Silas. La doctora Aris jura que no había nadie más en la habitación. La doctora Aris es una idiota, gruñó Kellen. No era una doctora. Tenía las manos ásperas. Vestía de gris. Un uniforme. El personal de limpieza, se dio cuenta Silas. Kellen se acercó a la ventana y apoyó la mano contra el cristal frío. Búscame la lista de todos los conserjes, limpiadores y trabajadores de mantenimiento contratados por St. Jude's. No me importa si trabajan para una agencia. No me importa si son indocumentados. Tráemelos. Alfa, hay cientos, protestó Silas. Y la manada del sur, Alpha Dominic, se está moviendo en nuestras fronteras. Tenemos que centrarnos en la estrategia de defensa. Kellen volvió la mirada y sus ojos brillaron con un destello dorado. No hay estrategia de defensa sin ella. Silus, si no la encuentro, mi lobo me destrozará por dentro. Estoy incompleto. Encuéntrala o quemaré esta ciudad yo mismo para sacarla de su escondite. Al otro lado de la ciudad, en un pequeño apartamento estudio en el distrito conocido como Rust, Noah temblaba bajo 3 mantas. Había llamado al trabajo para decir que estaba enferma durante 3 días. No podía volver. Había visto las noticias. Alpha Thorne está vivo. Comprobó su cuenta bancaria en la pantalla rota de su teléfono. $418. El alquiler vencía en 2 días. Si no trabajaba, se quedaría en la calle. Y si se quedaba en la calle, sería vulnerable. Estás siendo paranoica, se dijo a sí misma, envolviendo sus manos alrededor de una taza de agua caliente. Se había quedado sin bolsitas de té. Él se estaba muriendo. Estaba alucinando. Él no sabe quién eres. Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse y derramar el agua caliente sobre su mano. Se quedó paralizada. ¿Quién es? ¿El casero? Una voz ronca respondió. Señor Henderson, ¿tiene el alquiler, Vance, o voy a sacar sus cosas a la calle? Noah exhaló encogiendo los hombros. Solo era Henderson. Necesito unos días más, señor Henderson. Por favor, he estado enferma. 2 días, Vance, o te vas. Oyó alejarse sus pesados pasos. No podía esconderse para siempre. Tenía que volver al trabajo. No al hospital, era demasiado peligroso. Pero tenía un segundo trabajo, uno que mantenía en secreto para todos. Noah Vance no era solo una conserje. Los jueves por la noche era eco. Había un bar cutre en el límite del territorio llamado Rusty Nail. Era un terreno neutral donde se mezclaban lobos de bajo rango y humanos. El propietario, un viejo motero llamado Red, la dejaba cantar detrás de una mampara de celosía.
Nadie veía su rostro, solo oían su voz. Le pagaba en efectivo bajo mano. Necesitaba el dinero. Solo una noche, se susurró a sí misma. Me pondré la sudadera con capucha. Cantaré, cobraré el dinero y desapareceré. Se puso su sudadera gris de gran tamaño, cogió sus zapatillas gastadas y salió a la noche. No se fijó en el todoterreno negro que estaba parado en la calle. No se fijó en el hombre que había dentro con una cámara de largo alcance, tomando una foto de su perfil mientras salía por la puerta. Dentro del todoterreno, el hombre marcó un número. He encontrado una pista, dijo. Encaja con la descripción de la altura y huele a lejía y miedo. Se dirige hacia la zona neutral. Al otro lado de la línea, la voz de Silas era fría. No intervengas, envíame la ubicación. El Alfa está en camino. El Rusty Nail era un antro, pero era un santuario, situado en tierra de nadie, entre el ostentoso territorio del centro de la ciudad del Obsidian Knock y el mugriento sector industrial de los Rogues. Olía a cerveza rancia, serrín y pelo húmedo. Noah entró por la puerta trasera de la cocina y saludó con la cabeza a Red, el fornido camarero al que le faltaba una oreja, recuerdo de una manada que le atacó hacía 2 décadas. Llegas tarde, Echo. Red gruñó mientras secaba un vaso. El público está inquieto. El ambiente está tenso esta noche. Los lobos están nerviosos. Lo sé, susurró Noah, bajándose la capucha de su sudadera gris extra grande. Solo necesito el dinero, leí. Luego me iré. Se apresuró a subir al pequeño escenario de la esquina, protegido del salón principal por una intrincada pantalla de madera. Era su escudo. Nadie podía ver su rostro, solo su silueta. Ajustó el soporte del micrófono con las manos temblorosas. Sentía una extraña electricidad en el aire, una carga estática que le erizaba el vello de los brazos. Hizo una señal al pianista, un humano ciego llamado Old Tom. Para empezar, las primeras notas de Wayfaring Stranger flotaron en el aire lleno de humo. Las ruidosas conversaciones del bar se apagaron. Este era el poder del eco. Cuando cantó The Beast Inside, los clientes se calmaron, la agresividad se desvaneció. Solo soy una pobre Wayfaring Stranger. Su voz fluyó rica y melancólica. Cerró los ojos, perdiéndose en la música, olvidando el hospital, olvidando el alquiler, olvidando los ojos dorados del alfa moribundo. Estaba a mitad del segundo verso cuando la atmósfera de la sala cambió violentamente. No era un sonido. Era un cambio de presión, como si hubieran succionado el aire de la sala. El silencio que se apoderó del bar no era tranquilo. Era aterrador. Noah abrió los ojos. A través de los huecos de la celosía, los vio. Los clientes se deslizaban de sus sillas, se pegaban a las paredes, con la cabeza gacha, exponiendo el cuello. Era una muestra de sumisión absoluta. La puerta principal estaba abierta. La lluvia azotaba el umbral. Allí, flanqueado por fuerzas extranjeras, estaba Callan Thorne. Tenía un aspecto devastador. Llevaba un traje gris oscuro que costaba más que todo el edificio, empapado y oscuro en los hombros por la lluvia. Su rostro estaba pálido, su mandíbula apretada en una línea de sombría determinación. Pero sus ojos ardían con un febril y dorado ansia. No miraba a la multitud, miraba directamente a la celosía. Noah dejó de cantar. La música se apagó. No pares. La voz de Callan retumbó. No era un grito, pero llegó a todos los rincones de la sala. Era una orden alfa. Noah se alejó del micrófono, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. La había encontrado. Callan dio un paso adelante. La multitud se abrió como el mar rojo. Dije, no pares, corre. Sus instintos gritaban. Noah se giró hacia la salida trasera, pero antes de que pudiera dar 2 pasos, la pantalla de celosía fue arrancada. No cayó, se hizo añicos. Callan había cruzado la sala a una velocidad sobrenatural, derribando la barrera de madera con una sola mano. No había pantalla, no había dónde esconderse. Noah jadeó, tropezando hacia atrás contra el piano. Callan se paró frente a ella, respirando con dificultad. De cerca, podía ver el sudor perlándose en su frente. Parecía un hombre moribundo de hambre, de pie frente a un banquete. «Eres tú», susurró.
El aroma le golpeó como lejía y lluvia. El ancla. «¡Aléjate de mí!», gritó Noah, agarrando un pesado tarro de cristal del piano para usarlo como arma. El bar se quedó en silencio. Un humano amenazando a un alfa. Debería estar muerta en segundos, pero Colin no atacó. Cayó de rodillas. El golpe de sus rodillas contra el escenario de madera resonó. El hombre más poderoso de la ciudad estaba arrodillado a los pies de una conserje con una sudadera gris con capucha. «Canta», dijo con voz ronca, agarrándose el pecho justo sobre el corazón. «Por favor, el silencio es demasiado ruidoso». Noah lo miró fijamente. Vio el dolor que se grababa en su rostro. El daño causado por la espiga del lobo no había sido solo físico. Había cortado su conexión con su propio lobo. Se encontraba en un estado de constante disonancia psíquica. La mano de Noah temblaba mientras sostenía el frasco. «Canta». Silas ladró, dando un paso adelante con una pistola. «Hazlo, Orle». «Silencio, Silas». Kellen rugió sin mirar atrás. Sus ojos estaban fijos en Noah. «No te atrevas a amenazarla». Miró a Noah con sus ojos dorados suplicantes. «Solo una nota. Ayúdame». Noah bajó el frasco. Ella no era una luchadora. En el fondo, era una sanadora. Y este hombre estaba sufriendo. Temblando, comenzó a tararear la nana del hospital. «Duerme ahora, Wolf». El efecto fue instantáneo. La rígida postura de Colin se relajó. Su cabeza se inclinó hacia adelante, descansando contra su estómago. Rodeó su cintura con los brazos, enterrando la cara en la áspera tela de su sudadera. Se aferraba a ella como un hombre que se ahoga a una balsa. Un grito ahogado colectivo recorrió el bar. Tocar a un alfa era la muerte. Ser abrazado por uno era una reivindicación. Colin permaneció allí durante un largo minuto, respirando su canción, con el latido de su corazón hundiéndose al ritmo de su voz. Cuando la canción terminó, no la soltó. Se levantó sin esfuerzo, levantándola con él. Noah gritó cuando sus pies dejaron el suelo. «Bájame». «No», dijo Colin, con su voz volviendo a ser un barítono profundo y autoritario. La fiebre había desaparecido. El depredador había vuelto. «Intentaste huir. Tengo una vida. Tengo un trabajo. Tu trabajo soy yo». Colin gruñó. Se volvió hacia la sala, escudriñando los rostros atónitos de los renegados y los lobos. «Todos los que estáis en esta sala», anunció Colin con voz fría como el hielo, «olvidad que habéis visto su rostro. Si se corre la voz de que ella está aquí, os daré casa». Se volvió hacia Silas. «Trae el coche. Nos vamos a casa. No voy a ir a ningún sitio contigo», protestó Noah, golpeando con los puños el pecho de él. Era como golpear una pared de ladrillos. Colin la miró, con una expresión indescifrable. «Puedes venir por voluntad propia, Noah, y vivir como una reina, o puedes luchar y yo te llevaré a rastras. Pero nunca volverás a alejarte de mi lado. Eres el único silencio en medio del ruido». Salió bajo la lluvia, llevándola en brazos hacia la noche, dejando al clavo oxidado en estado de shock absoluto. Thorn Manor era una fortaleza de cristal y acero encaramada en los acantilados de la península olímpica, aislada del mundo por kilómetros de denso bosque y redes de seguridad de alta tecnología. Noah se sentó en el borde de una cama king size que era más grande que todo su apartamento. La habitación tenía sábanas de seda opulentas, una chimenea y un balcón con vistas al agitado océano. Pero la puerta estaba cerrada con llave. Llevaba allí 2 días. No había visto a Colin desde que la llevó allí. Las comidas las traían empleados silenciosos que no la miraban a los ojos. Era una prisionera en un hotel de 5 estrellas. «Lo odio», susurró, paseándose por la habitación. «Lo odio». Pero bajo la ira había miedo. No por ella misma, sino por la extraña conexión que sentía. Cuando estaba cerca de él, se sentía tranquila. Cuando él no estaba, sentía un tirón fantasmal en el pecho, como una goma elástica estirada en exceso. La cerradura hizo clic. Noah se dio la vuelta y agarró un pesado candelabro de latón de la repisa de la chimenea. Colin entró. Tenía mejor aspecto que en el bar. Estaba afeitado. Llevaba una camisa blanca impecable con las mangas remangadas, pero parecía agotado. Tenía ojeras. Se detuvo al ver el candelabro.
Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Tienes carácter, Noah. Me gusta eso. Déjame ir, dijo Noah con voz firme. No se puede tener a las personas como mascotas, Colin. No quiero una mascota, dijo él, dirigiéndose al mueble bar de la esquina y sirviéndose una copa. Quiero paz. Se volvió hacia ella, removiendo el líquido ámbar. Mis médicos me dicen que la hierba del lobo cortó la conexión neuronal entre mi conciencia humana y mi espíritu de lobo. Están luchando por el control. Es como si me desgarraran por la mitad cada segundo de cada día. Dio un sorbo, clavándole la mirada. Excepto cuando hablas, excepto cuando cantas, tú eres la frecuencia que salva la distancia. Sin ti, me vuelvo salvaje. Y si un alfa primario se vuelve salvaje, mueren miles. Noah bajó ligeramente el candelabro. Así que yo soy la medicación, tú eres la supervivencia, corrigió él. Dejó el vaso y se acercó a ella. Se detuvo a medio metro de distancia. El aire entre ellos crepitaba. Y estoy dispuesto a pagarte lo que quieras. Saldar las deudas de tu padre. Hecho. Una casa en París. Hecho. Di tu precio. Noah lo miró fijamente. Estaba tratando de comprarla porque no sabía cómo pedírselo. No quiero tu dinero, dijo ella en voz baja. Quiero mi libertad. Imposible, dijo Callan al instante. Si te vas, rompo. Si me rompo, la manada caerá. Si la manada cae, los lobos del sur invadirán. Eres una cuestión de seguridad nacional, Noah. Extendió la mano flotando cerca de su rostro. Quería tocarla. Ella podía ver la temblorosa contención en sus dedos. Canta para mí, susurró. Por favor, el ruido está volviendo. Noah miró a este hombre poderoso despojado por su necesidad. Tomó una decisión. No sería una víctima. Sería una negociadora. Cantaré, dijo. Colin exhaló, cerrando los ojos. Con una condición, añadió bruscamente. Sus ojos se abrieron de golpe. Dime cuál es. No soy una prisionera. Quiero acceso al recinto. Quiero que me devuelvan el teléfono. Quiero hablar con el personal. Y quiero saber la verdad sobre lo que les pasó a mis padres. Colin se tensó. ¿Tus padres? ¿Mi expediente? Dijo Noah. Lo vi en el escritorio cuando tus matones me trajeron aquí. Decía Vance. Código rojo. Vance era el nombre de mi padre. ¿Por qué un conserje humano muerto es código rojo? La expresión de Callan se ensombreció. Dio un paso atrás y su vulnerabilidad desapareció tras una máscara de fría autoridad. Esa información es confidencial. Entonces no cantaré. Noah cruzó los brazos. Y tú puedes volverte salvaje. Era un farol, uno peligroso. Colin la miró fijamente, moviendo la mandíbula. Luego soltó una risa breve y oscura. Eres un pajarito peligroso, murmuró. Está bien, puedes moverte libremente por la casa. Tendrás tu teléfono. Pero el expediente permanecerá cerrado hasta que decida que estás lista. Ese no es el trato, gruñó Colin, con los ojos brillando como el oro. Acéptalo o te encerraré en esta habitación durante los próximos 50 años. Noah apretó los dientes. Está bien. Colin se desplomó en el sofá a los pies de su cama, estirándose y cerrando los ojos. Canta ahora. Noah se sentó en la cama, miró su cuerpo tendido. Esta vez empezó a cantar una canción diferente. No era una nana, sino una balada sobre una tormenta. Mientras cantaba, lo observaba. Se quedó dormido en cuestión de minutos. Era la primera vez que lo veía tan tranquilo. Dejó de cantar, pero no se alejó. Se fijó en algo que tenía en la muñeca. Un tatuaje. Era un escudo, un lobo entrelazado con una rosa. Ella jadeó suavemente. Había visto ese escudo antes. Estaba en el medallón que le había dejado su madre, lo único que tenía de ella. ¿Por qué el alfa de la manada Obsidian llevaba el escudo de una mujer que murió sin un centavo en un refugio? Noah extendió la mano para tocar el tatuaje, pero Kaylin la agarró de la muñeca mientras dormía. La tiró hacia abajo. Ella cayó de la cama y aterrizó sobre su pecho. Él no se despertó. Simplemente la rodeó con sus brazos, hundió la nariz en su cabello y murmuró una palabra mientras dormía. Compañera. Noah se quedó paralizada. Conocía esa palabra. Todos los humanos la conocían, pero era imposible. Los lobos no se apareaban con humanos. Era biológicamente imposible, a menos que ella no fuera del todo humana.
Pasaron 2 semanas. El acuerdo se convirtió en un extraño ritmo. Durante el día, Noah exploraba la finca, seguida por los guardias, pero libre para vagar. Por la noche, Callan venía a su habitación. No la tocaba de forma inapropiada. Simplemente se tumbaba en el sofá o en la cama, completamente vestido, y le pedía que cantara hasta que se durmiera. Pero la tensión iba en aumento. La tensión sexual era tan densa que se podía palpar, pero también lo era la tensión política. Una noche, Silas encontró a Noah en la biblioteca. «Vístete», le dijo bruscamente. «Ropa formal, hay un vestido en tu habitación». «¿Qué pasa?», preguntó Noah marcando la página. «Alpha Dominic, de la Manada del Sur, está aquí», dijo Silas con expresión sombría. «Es una cumbre de paz. Quiere ver que Callan está sano. Si percibe debilidad, atacará. Callan te necesita allí. Tú eres su estabilidad». Noah subió las escaleras. El vestido era impresionante, un vestido de seda azul medianoche que se ceñía a sus curvas y se ensanchaba en los pies. Era del color del cielo nocturno. Cuando bajó la gran escalera, el salón de baile estaba lleno de la élite del mundo de los hombres lobo. Hombres con esmoquín que se movían con gracia depredadora, mujeres con diamantes y ojos que seguían los movimientos con demasiada rapidez. Callan estaba al pie de la escalera. Cuando la vio, se detuvo a mitad de la frase. Su conversación con un diplomático visitante se interrumpió. La observó bajar, con los ojos oscuros y posesivos. Le ofreció el brazo. «No te alejes de mi lado», le susurró al oído. «Dominic es una serpiente. Si te huele, ¿huele qué?», le susurró Noah a su vez. «La calma», dijo Callan. «Él se nutre del caos». Se abrieron paso entre la multitud. Noah sintió las escaleras. Ella era la única humana en la sala. Sin embargo, el alfa la exhibía como a una reina. Entonces se abrieron las puertas. Entró el alfa Dominic. Era todo lo contrario a Callan. Mientras que Callan era oscuro y taciturno, Dominic era rubio, dorado y sonriente. Pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Irradiaba un poder frío y viscoso. «Callan», dijo Dominic en voz alta acercándose, «te ves sorprendentemente bien. Se rumoreaba que te estabas pudriendo en una tumba». «Los rumores suelen ser decepcionantes», dijo Callan con suavidad, apretando con fuerza el brazo de Noah. Los ojos de Dominic se deslizaron hacia Noah. Se detuvo. Olfateó el aire. Su sonrisa vaciló. «¿Y quién es esta?», preguntó Dominic, acercándose demasiado. «Huele deliciosamente, como un viejo recuerdo». «No es asunto tuyo». Callan se interpuso entre ellos. «¿Una humana?», se burló Dominic. «¿Desde cuándo el gran Callan Thorne tiene mascotas humanas? A menos que no sea solo una mascota». Dominic se movió más rápido de lo que Noah podía procesar. Extendió la mano y agarró la barbilla de Noah, obligándola a mirarlo. Esos ojos violetas. No había visto unos ojos así desde la matanza de las sirenas. Callan gruñó. Era un sonido gutural, animal. Empujó a Dominic hacia atrás. «Tócala otra vez y te cortaré la mano». La sala quedó en silencio sepulcral. Los ejecutores de ambos bandos buscaron sus armas. Dominic se rió, sacudiéndose el polvo de la chaqueta. «¿Qué protector?», me hace preguntarme. «¿Está roto el alfa? ¿Necesita a su pequeña enfermera para mantener a raya la locura?». Dominic hizo una señal a sus hombres. «Ponlo a prueba». De repente se apagaron las luces. Se desató el caos. Gritos, gruñidos, el sonido de muebles rompiéndose. Noah fue arrancada de las manos de Madeline en la oscuridad. «¡Callan!», gritó ella. «¡Cógela!». La voz de Dominic gritó desde la oscuridad. Unas manos ásperas agarraron a Noah. La arrastraban hacia atrás. No podía ver nada, pero podía oír la violencia. El sonido de lobos transformándose, huesos rompiéndose, tela rasgándose. La empujaron contra una pared. Sintió un aliento cálido y húmedo en su cuello. Uno de los lobos de Dominic. Un pequeño bocadillo silencioso. El lobo gruñó. Noah estaba aterrorizada, pero bajo el terror, algo antiguo despertó. Un calor que subía desde su vientre hasta su garganta. No era una canción, era un grito. Pero no un grito normal. Abrió la boca y lo dejó salir. «Basta». La palabra no solo vibró en el aire,
explotó. Una onda sonora visible, una onda de choque de energía violeta salió disparada de sus labios. Las ventanas del salón de baile se hicieron añicos hacia adentro. Las lámparas de araña explotaron y todos los lobos de la sala, Kaylin, Dominic, los ejecutores, se derrumbaron. El sonido golpeó su sensible oído como un martillo físico. Obligó a sus lobos a someterse de inmediato y dolorosamente. Las luces de emergencia parpadearon. La sala quedó devastada. Los poderosos alfas estaban de rodillas, agarrándose las orejas y gimiendo de dolor. Noah estaba sola, ilesa, con el pecho agitado. Kalin fue el primero en levantar la vista. Estaba de rodillas, con sangre goteando de su nariz. Pero no la miraba con ira, la miraba con asombro y miedo. Dominic levantó la vista, pálido. «Una sirena», susurró. «Se suponía que estaban extintas». Noah miró sus manos. Brillaban débilmente. «¿Qué soy?», susurró. Kalin se levantó, luchando contra el dolor, y caminó hacia ella. Se quitó la chaqueta del esmoquín y se la puso sobre los hombros temblorosos. Se volvió hacia Dominic, con los ojos más brillantes que nunca. «No es una mascota», anunció Kalin a la sala, con voz firme. «Ella es el arma que temías y es mía». Miró a Noah. «Tenemos que irnos ahora. La guerra acaba de empezar». El refugio era un búnker de hormigón enterrado en lo profundo del acantilado, al que solo se podía acceder mediante un ascensor oculto en la biblioteca. Era frío, industrial y silencioso, un marcado contraste con la opulencia de arriba. Cullen caminaba de un lado a otro de la pequeña habitación, con la camisa quitada, dejando al descubierto el tapiz de cicatrices que cubría su espalda. Noah estaba sentada en un catre metálico, envuelta en su chaqueta de esmoquín, mirando fijamente sus manos. El brillo violeta se había desvanecido, pero su piel aún hormigueaba. «Una sirena», susurró. La palabra le resultaba extraña y pesada en la lengua. «Eso es un mito, como los dragones». Kalin dejó de caminar. Sacó un expediente de un armario metálico. El expediente de código rojo que Noah había exigido ver semanas atrás. Lo tiró al catre junto a ella. «No es un mito», dijo con severidad. «Es historia». Una historia que el consejo intentó borrar. Noah abrió el expediente. La primera página era una foto. Era granulada, tomada desde lejos, pero la mujer de la foto era inconfundible. Era su madre, más joven, aterrorizada, sosteniendo un fardo de mantas. Un bebé. Noah. Se llamaba Sarafina, dijo Cullen, suavizando la voz. Era la matriarca del enclave de sirenas de Nueva Orleans. En 1998, el Consejo Alfa aprobó un decreto secreto. Decidieron que las sirenas eran demasiado peligrosas para existir. Noah levantó la vista, con lágrimas en sus ojos violetas. «¿Por qué?». «Por lo que hiciste esta noche», explicó Cullen, arrodillándose frente a ella. «Los lobos son depredadores alfa. No nos inclinamos ante nadie más que ante un lobo más fuerte. Pero pronto tu voz se antepone a nuestra biología. Puedes ordenar a un alfa en contra de su voluntad. Puedes crear un ejército, Neil. Puedes hacer que un rey mate a su propia manada ante el consejo». Eso no era poder. Era una amenaza existencial. Señaló la fecha del documento. «La matanza del 98, los cazaron. Hasta el último. Tu madre huyó al norte. Mi padre. Mi padre fue el único que votó en contra del decreto». Los dedos de Noah trazaron el escudo del documento. El mismo escudo con el lobo y la rosa que tenía Cullen en la muñeca. «La encontró», Cullen continuó. «No pudo salvar el enclave, pero intentó llevar a tu madre a un lugar seguro. La escondió en el sistema humano. Le dio un nuevo nombre, Vance. Murió poco después, asesinado por el padre de Dominic por traición, pero nunca reveló su paradero. Noah sintió que las piezas de su vida encajaban. Los constantes traslados, la paranoia de su madre, las nanas que en realidad eran ejercicios de entrenamiento. «Así que soy un arma», dijo Noah con amargura. «¿Y tú? Tú solo quieres el arma que tu padre escondió». El rostro de Cullen se endureció. Extendió la mano y le agarró la barbilla con suavidad, pero con firmeza. «Mírame». Ella lo miró. El fuego dorado de sus ojos se había calmado hasta convertirse en una cálida miel fundida.
No quiero un arma. Tengo pistolas, tengo garras, tengo dinero. No necesito poder, Noah. Tengo demasiado. Se inclinó hacia ella, apoyando la frente contra la de ella. Durante los 5 años que han pasado desde que comenzó el envenenamiento, he vivido en un ruido constante de gritos. Mis propios instintos intentaban devorar mi mente. Entonces tú cantaste, y por primera vez hubo silencio. Paz en casa. Le tomó la mano y la colocó sobre su corazón. Latía con un ritmo constante y potente. Tum, 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 tum. Tú no eres mi arma, susurró. Eres mi ancla. Y si las leyendas sobre la biología de las sirenas son ciertas, eres la única criatura en la Tierra compatible con un alfa primario. Noah contuvo el aliento. ¿Compañera compatible? Colin pronunció la palabra, que vibró a través de su pecho hasta llegar a la mano de ella. Mi lobo te reconoció en el hospital. Mi lado humano era demasiado terco para admitirlo. Pero esta noche, cuando gritaste, cuando arrasaste esa habitación para protegerme, lo supe. Se apartó ligeramente, buscando su rostro. Pero no te reclamaré como un premio. No soy Dominic. Eres libre, Noah. Si quieres irte, te daré una nueva identidad, dinero, y te esconderé donde ningún lobo pueda encontrarte jamás. Noah miró hacia la puerta. Libertad, seguridad, una vida normal. Luego miró a Callan. Vio al hombre que se había arrodillado ante ella en un bar. El hombre que dormía en su suelo solo para oírla respirar. El hombre que se había interpuesto entre ella y un ejército. Ella no quería estar a salvo. Quería que la escucharan. Estoy cansada de esconderme, susurró Noah. Levantó los dedos y los deslizó entre su cabello oscuro. Y estoy cansada de cantar sola. Callan gimió con un sonido grave y retumbante de puro deseo. Esta vez no esperó permiso. Lo tomó. La besó. No fue un beso suave. Fue una colisión de dos mundos. Sabía a desesperación y destino. Noah sintió un chasquido en su pecho, como si se rompiera un candado. La conexión entre ellos se inundó de luz. Ella podía sentir sus emociones, su feroz instinto protector, su adoración, su miedo a perderla, y él podía sentir las de ella. Cuando cayeron sobre el catre, el búnker ya no parecía frío. Parecía el centro del universo. ¿Te das cuenta? Murmuró Callan contra su cuello, de que si nos quedamos, será la guerra. Dominic no se detendrá. Noah se arqueó contra su tacto, con los ojos brillando con un suave y peligroso color violeta. Que venga, dijo ella. Tengo una nueva canción para él. El amanecer no trajo luz a Thorn Manor, trajo fuego. El ataque comenzó a las 5:43 a.m. No hubo aullidos de advertencia ni enviados diplomáticos. El silencio de la península olímpica se rompió con el rítmico latido de los rotores. 3 helicópteros Sikorsky de grado militar sobrevolaron los árboles, con sus luces de búsqueda atravesando la niebla matinal como los ojos de dioses enfurecidos. Dentro de la casa segura, el suelo tembló. El polvo llovía desde el techo de hormigón. Noah sintió la vibración en los dientes. «Quédate aquí», ordenó Callan con voz tensa. Ya se estaba moviendo, colocándose un chaleco de Kevlar sobre el pecho. Sus movimientos eran una mezcla de letal eficiencia. Silas tiene el perímetro. El búnker está sellado. No importa lo que oigas, Noah. No importa lo que oigas, no abras esta puerta. Cogió un pesado rifle de asalto del estante, una imagen impactante. Callan Thorne era un alfa, una criatura de garras y colmillos, pero no era estúpido. Dominic no había traído lobos para un duelo, había traído mercenarios para una ejecución. Callan se detuvo ante la puerta blindada, con la mano sobre el escáner biométrico. Miró hacia atrás, hacia ella. El fuego dorado de sus ojos se había apagado, sustituido por un amor aterrorizado y desesperado. «Volveré a por ti», juró, «te lo prometo». La pesada puerta de acero se cerró con un silbido, sellando a Noah en silencio. Pero el silencio era una mentira. Noah se sentó en el catre, con las manos agarradas al borde hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Podía sentirlo. El vínculo que habían forjado en la noche no era solo físico, era psíquico.
Podía sentir cómo se disparaba su adrenalina. Podía sentir el momento en que se transformaba, el desgarro de la ropa, la expansión de los huesos y los músculos al convertirse en lobo. Y entonces sintió su dolor. Una aguda y abrasadora línea de agonía a través de sus propias costillas la hizo jadear. Lo habían golpeado. No, susurró Noah. Se puso de pie. Miró el expediente de código rojo sobre la mesa, la foto de su madre. Su madre había huido. Su madre se había escondido en las sombras, fregando suelos, aterrorizada por su propia voz, y había muerto sin nada. ¿Es esa mi historia?, pensó Noah. Me escondo en una caja mientras el hombre que amo sangra por mí. Cerró los ojos. Buscó ese lugar en lo más profundo de su pecho, el lugar que había reprimido durante 22 años, el zumbido. Estaba allí, un resorte enrollado de energía violeta esperando. Caminó hacia la puerta blindada. No tenía el código. No lo necesitaba. Puso la palma de la mano contra el frío acero y tarareó una sola nota disonante. No era una canción, era una clave de frecuencia. Sintió que los tambores de la cerradura vibraban. Ajustó el tono, sintiendo cómo el metal gemía hasta que se oyó un clic. El sistema hidráulico siseó. La puerta se abrió. Noah Vance no corrió. Caminó. Subió por la escalera oculta y salió a la biblioteca. La casa era un campo de batalla. Las ventanas del suelo al techo estaban destrozadas. Las balas habían destrozado las estanterías de caoba. Salió a la terraza. La escena que se veía abajo era una pesadilla. El césped bien cuidado estaba convertido en barro. El humo salía de un todoterreno en llamas. Al menos 50 hombres con equipo táctico avanzaban por el camino de entrada, flanqueados por enormes lobos en movimiento. Por encima, los helicópteros volaban en círculos como buitres, con sus ametralladoras girando. Y en medio de todo ello, un enorme lobo negro libraba una batalla perdida. Kalin estaba rodeado. Sangraba por un rasguño en el costado y un profundo corte en el hombro. Los agentes de Obsidian luchaban con valentía, pero eran 3 veces menos que sus enemigos. Dominic estaba de pie en el techo de un Humvee, a salvo detrás de las líneas, riendo. «¡Acabad con él!», gritó Dominic. «Cortadle la cabeza y colgadla en la puerta». Un mercenario apuntó con un lanzacohetes a Kalin. El tiempo pareció ralentizarse. Noah vio cómo el dedo apretaba el gatillo. Vio a Kalin girarse, mostrando los dientes, dispuesto a morir de pie. Noah no gritó. Gritar era pánico. Esto era otra cosa. Esto era autoridad. Respiró hondo, como si quisiera llenar sus pulmones de aire. «¡Suéltalo!». La orden no sonó como una voz humana. Sonó como una campana de catedral golpeada por un rayo. Fue una onda expansiva física de sonido que atravesó el césped. El mercenario que sostenía el lanzacohetes no solo soltó el arma. Se derrumbó como si le hubieran cortado los hilos, agarrándose las orejas. La sangre le goteaba por la nariz. El campo de batalla se congeló. Los disparos cesaron. Los gruñidos cesaron. Incluso el viento parecía contener la respiración. Todas las miradas se dirigieron a la terraza. Noah estaba allí de pie. El viento azotaba su cabello oscuro alrededor de su rostro. No llevaba armadura, ni empuñaba ningún arma. Vestía el traje táctico negro que había encontrado en el búnker. Sus pies estaban separados a la altura de los hombros. Sus ojos no brillaban con la suave luz de la noche anterior, sino con un resplandor violeta cegador. Kalin, jadeando pesadamente, levantó la vista. Su lobo gimió con un sonido de puro terror y asombro. «Compañera». La sonrisa de Dominic se desvaneció. Agarró un megáfono. «Es la bruja. No la miréis. Disparadle. Todas las unidades. Disparad a la terraza». Los helicópteros inclinaron sus cañones frontales, alineándose con la posición de Noah. «¡Noah, corre!», gritó Silas desde detrás de una maceta volcada. Noah no se inmutó. Miró hacia las máquinas de guerra que sobrevolaban sobre ella. Sintió las vibraciones de sus motores. Cada motor tenía un ritmo. Cada ritmo podía romperse. Abrió la boca y comenzó a cantar. No era una nana, era un área de destrucción. Alcanzó una nota tan alta, tan pura y tan penetrante,
que estaba fuera del alcance del oído humano. Pero el cristal la sintió. Los sensores de presión lo sintieron. El parabrisas del helicóptero líder se agrietó y luego explotó hacia adentro. El piloto gritó, agarrándose los auriculares mientras la presión sónica sobrecargaba el sistema de comunicaciones con un chirriante bucle de retroalimentación. ¡Sube! ¡Sube!, crepitaba la radio. Pero Noah no se detuvo. Modulaba el tono, enviando un pulso de sonido dirigido a los rotores de cola. El metal gemía, deformado por la pura fuerza acústica. El helicóptero líder giró descontroladamente, alejándose de la casa y estrellándose contra el árbol en una bola de fuego. Los otros dos pilotos entraron en pánico. Rompieron la formación, huyendo del espacio aéreo, aterrorizados por el arma invisible que destrozaba el cielo. Noah bajó la mirada hacia el ejército en tierra. Dominic gritaba órdenes, pero sus hombres dudaban. Eran depredadores, sí, pero eran criaturas biológicas. Y Noah estaba pirateando su biología. Pasó de un tono agudo a un canto grave y vibrante. Era la lengua antigua, el idioma que su madre le susurraba mientras dormía. Obedeced, dormid, sumétanse, obedeced, dormid, someteos. El efecto fue instantáneo y aterrador. Los mercenarios a los que los hombres humanos pagaban por matar dejaron caer sus armas. Cayeron de rodillas, con los ojos en blanco, abrumados por una repentina pesadez narcótica. Pero los lobos eran diferentes. El sonido golpeó sus cerebros primitivos. No era una petición, era un imperativo biológico. Los lobos del ejército de Dominic dejaron de avanzar. Sacudieron sus enormes cabezas, gimiendo. Sus orejas se aplastaron y sus colos se metieron entre las patas. ¿Qué estás haciendo?, chilló Dominic, saltando del Humvee. Soy tu alfa de ataque. Noah bajó los escalones de piedra de la terraza. Se movía lentamente, deliberadamente. No pueden oírte, Dominic, dijo. Su voz se amplificó, naturalmente, resonando en los acantilados. Solo pueden oír la verdad. Caminó hacia el embarrado campo de batalla. Kaylin, intuyendo su intención, se movió a su lado. No volvió a adoptar su forma humana. Permaneció como lobo, una enorme sombra que protegía su flanco, con sus ojos dorados escaneando en busca de amenazas. Pero no atacó. Dejó que ella liderara. Noah caminó directamente hacia la línea enemiga. Soy Noah, de la casa de Siren, anunció con voz clara. Hija de Sarafina, y reclamo este territorio. Reclamo esta manada. Miró directamente al lobo líder de la vanguardia de Dominic, un bruto gris lleno de cicatrices. Arrodíllate. El lobo gris tembló. Miró a Dominic, luego a Noah. La luz violeta de sus ojos latía. La canción en su sangre era innegable. Era la canción del hogar. Era la canción de la luna. Lentamente, con agonía, el lobo gris bajó su cuerpo. Colocó su hocico en la tierra. Uno por uno, el resto lo siguió. Fue un efecto dominó de sumisión. 50 lobos, luego 100, se postraron en el barro. Los mercenarios yacían boca abajo con las manos sobre la cabeza. En 60 segundos, la única persona que quedaba de pie en el campo de batalla era Dominic. Estaba solo en un mar de cuerpos inclinados. Parecía frenético, su poder despojado capa por capa, hasta que quedó como un hombre con un traje arruinado. «Esto es un truco», escupió Dominic, retrocediendo y buscando una pistola enfundada en su cadera. «Eres un monstruo, un error genético», gruñó Kalin. Un estruendo sacudió el suelo, preparándose para lanzarse. «No, Kalin», dijo Noah en voz baja. Dio un paso adelante, acortando la distancia entre ella y el rey caído del sur. «Me llamaste error», dijo Noah, bajando la voz a un tono conversacional que, de alguna manera, era más aterrador que el grito. «Perseguiste a mi madre por 3 estados. Mataste a mi padre por el delito de amarla. ¿Creíste que podías enterrarnos?» Ella ladeó la cabeza. «Pero olvidaste una cosa sobre las sirenas, Dominic». Dominic forcejeó con la pistola, levantándola. «Vete al infierno. No solo cantamos canciones de cuna», susurró Noah. Gritamos y lanzó un concentrado rayo de sonido, un martillo sónico
enfocado directamente a su mano. ¡Crack! Dominic gritó cuando los huesos de su muñeca se hicieron añicos. La pistola cayó al barro. Él cayó de rodillas, agarrándose el brazo roto y lloriqueando de dolor. Noah se colocó sobre él. Lo miró con ojos que no mostraban piedad, solo justicia ancestral. Kellen, dijo. El lobo negro se transformó. El sonido de los huesos rompiéndose y la carne remodelándose era húmedo y brutal. Un momento después, Kellen estaba allí de pie en su forma humana, desnudo de cintura para arriba, con sangre y barro manchándole el pecho, pareciendo un dios de la guerra esculpido en mármol. Silas corrió hacia él y le entregó una espada que había cogido antes de la pared de la biblioteca. Kellen tomó la espada. No miró a Dominic, miró a Noah. Estaba esperando sus órdenes. La transferencia de poder era absoluta. El Alpha Prime estaba pidiendo permiso a su reina. «Vive», dijo Noah. Dominic soltó un suspiro de alivio. Sí, gracias. Vive». Noah continuó con su voz, fría como el hielo, sin su lobo. Los ojos de Dominic se abrieron como platos. «No, no, por favor, mátame. Solo mátame». Para un hombre lobo, perder a su lobo era un destino peor que la muerte. Era un miembro fantasma del alma, un silencio eterno. «Intentaste silenciarme», dijo Noah. «Ahora sabrás lo que es realmente el silencio». Asintió a Kellen. Kellen dio un paso adelante. Colocó la punta de la espada contra el pecho de Dominic, justo sobre el corazón, y recitó las palabras de separación, un antiguo derecho reservado normalmente a los condenados. Dominic gritó cuando la magia hizo efecto, despojando al espíritu de la carne. Cuando terminó, se desplomó en el barro, inconsciente, humano y vacío. «Sácalo de aquí», ordenó Kellen a Silas. «Déjalo en la frontera sur, que vean lo que pasa cuando se cruzan en nuestro camino». Los ejecutores se llevaron el cuerpo. El silencio finalmente se apoderó de la finca. El sol atravesó las nubes, iluminando la destrucción. Kellen dejó caer la espada. Se volvió hacia Noah. Su adrenalina se le estaba desvaneciendo, sustituida por una mirada de profundo agotamiento y asombro. Extendió la mano, temblando ligeramente, y le tocó la mejilla. Necesitaba asegurarse de que era real, de que no era una alucinación provocada por la maldición del lobo. «Has despejado el cielo», dijo con voz ronca. «Tenía que hacerlo», respondió Noah, cuyos ojos violetas volvían a su color marrón oscuro natural. Ella se inclinó hacia su tacto, sintiendo de repente que sus piernas se volvían gelatinosas. La descarga de adrenalina la estaba afectando. «Estabas en peligro. Estaba muerto», corrigió Kellen. «Tú me trajiste de vuelta». Miró a su alrededor al ejército, a sus lobos y a los desertores del sur. Todos estaban mirando, esperando. Kellen dio un paso atrás, miró a su manada. «¡Bow!», rugió. No era una pregunta. Kellen Thorne, el alfa principal, se arrodilló en el barro ante Noah. Un murmullo recorrió la multitud. Pero entonces Silas se arrodilló. Los ejecutores se arrodillaron. Los desertores, que ya estaban en el suelo, bajaron aún más la cabeza. Noah se quedó sola, la única de pie en un campo con cientos de personas. Miró a Kellen, el monstruo que la había secuestrado, como un hombre que la había amado, el lobo que ahora la servía. Se agachó y le tomó la mano. «Levántate, Alfa», le susurró, ayudándole a ponerse de pie. «No nos arrodillamos el uno ante el otro. Permanecemos juntos». Kellen se puso de pie. La rodeó con sus brazos, levantándola del suelo, hundiendo su rostro en su cuello, respirando el aroma de la lluvia, la lejía y la victoria. «Mi hogar», le susurró contra la piel. «Mi canción». Noah sonrió y apoyó la cabeza en su hombro mientras los primeros rayos de sol incidían sobre la mansión en ruinas. La guerra había terminado. El reinado de las sirenas había comenzado. Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero en el caso de la manada Obsidian, la cantaron. Kellen y Noah no solo reconstruyeron la manada, sino que construyeron un imperio. Se levantó la prohibición de las sirenas, y las pocas que habían sobrevivido escondidas salieron de las sombras y encontraron refugio en Seattle. Noah nunca volvió a limpiar suelos, pero a veces, a altas horas de la noche,
Cuando la ciudad está en silencio, los habitantes de Seattle juran que pueden oír una melodía en el viento, una canción inquietante y hermosa que hace que las pesadillas se desvanezcan. Es un recordatorio de que incluso las bestias más destrozadas pueden curarse, y de que, a veces, el arma más poderosa del mundo no es una garra ni un arma de fuego. Es una nana. Vaya. De conserje de hospital a reina de los lobos, Noah encontró literalmente su voz. ¿Qué te pareció ese giro con el linaje de las sirenas? ¿Habrías perdonado a Callan por secuestrarla al principio o crees que se redimió? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te ha emocionado, dale al botón de me gusta. Ayuda mucho al canal. Y si quieres más historias sobre parejas predestinadas, poderes ocultos y alfas posesivos, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en la próxima.